Vamos a ver ahora cómo hacer un histograma con un polígono superpuesto usando Excel. Lo primero que tenemos que hacer es copiar las columnas que vamos a usar para el histograma y el polígono. Si recuerdan del archivo que se encuentra en contenidos semanales, semana 1, sobre el procedimiento para elaborar un histograma, nos dice que el eje vertical va a corresponder con los valores de F y el eje horizontal del histograma y del polígono van a ser los valores de la columna X, es decir, nuestros datos que teníamos nosotros como opciones de respuesta para la opinión de los alumnos sobre los cambios integrados al nuevo modelo educativo. Entonces, nada más para que recordaran cómo se hace el histograma y el polígono. También recuerden que hay que agregar tanto al inicio como al final intervalos ficticios, esto con la finalidad de que el polígono de frecuencias toque en ambos extremos al eje de las X. Entonces procedemos a insertar un gráfico, damos clic, le decimos que vamos a insertar un gráfico de columna. Una vez que me aparece esta tablita, doy clic derecho y le doy seleccionar datos. En intervalo del gráfico le damos clic en esta tablita para seleccionar los datos. Seleccionamos los de la columna F, que serían los de nuestro eje vertical. Le damos Enter y aquí en nombre le vamos a poner que va a ser el histograma. Los valores de Y son los mismos que el del intervalo, ahí no le hacemos nada. Nos vamos aquí a los valores de X, damos clic en la tablita y seleccionamos ahora los valores de la columna X, le doy Enter y sin darle todavía a aceptar me voy aquí a agregar. Le digo que esa serie que voy a agregar va a ser el polígono de frecuencias. Aquí en valores de Y, borramos esto y le doy clic en la tablita y le digo nuevamente que van a ser los de F, le damos Enter y en los valores de X, selecciono los de la columna X, le doy Enter y aceptar. Una vez esto, vamos a tener un par de columnitas, seleccionamos la de color rojo, clic derecho y le digo que voy a cambiar el tipo de gráfico, que ahora va a ser lineal. Seleccionamos acá y le doy lineal. Voy a borrar esto para que se pueda apreciar mejor la gráfica. Entonces ya tenemos ahí el histograma con el polígono. Recuerden que las barritas de nuestro histograma deben de estar pegaditas, entonces doy clic derecho y le doy aquí en formato de la serie. El ancho del rango va a ser del 0%, le doy aceptar y vean cómo ya quedan pegaditas las columnas. Pues ahí ya lo tenemos elaborado, el histograma con el polígono. Ya nada más lo que pueden hacer es personalizar. Aquí en diseño del gráfico, en etiquetas de datos, le podemos dar clic y decir que los datos, los valores los ponga aquí en la parte de arriba. Y vean, aparecen de manera automática. Recuerden, la altura de las columnas corresponde con la frecuencia que tenemos aquí. Este 0, 0 es para el polígono de frecuencia. Esta altura del 1 es con el 6, la del 2 es con el 11, aquí el 3 es con el 5, esas son las alturas de nuestras barritas que corresponden también a los puntos medios del polígono de frecuencia. Ya nada más lo que quedaría es personalizar la gráfica. Aparte de los datos, le podemos poner el título al eje, por ejemplo, horizontal, aquí en la parte de abajo. Y ahí le podemos poner que el eje horizontal corresponde a las opiniones del 1 al 9 de los alumnos. Y le doy también que quiero el título para el eje vertical y le ponemos ahí que se corresponde a la frecuencia, que sería el número de veces que se repitió, que se repitió la respuesta.
la respuesta. Es decir, la respuesta 1 se repitió 6 veces, la 2 11 veces, la 4 30 veces y así sucesivamente. También podemos ponerle su título al gráfico en la parte de aquí arriba, histograma y polígono, por ejemplo. Y así es como ya lo tenemos realizado. Vamos a ver ahora cómo hacer la ojiva menor que y la ojiva mayor que, igual usando Excel. Tenemos también para la ojiva menor que, tomamos nuestra columna X y la columna de la frecuencia acumulada porcentual. Aquí también vamos a insertar un intervalo ficticio para que la ojiva quede agarrada al eje horizontal. Ese intervalo ficticio, que aquí le puse el asterisco para que supiéramos que es ficticio, igual al 1 le restamos el ancho de clase, que en este caso va de 1 en 1, 1 menos 1 nos da 0, y aquí siempre va a ser de frecuencia acumulada, 0, porque al inicio pues no tenemos ninguna frecuencia acumulada. Y de ahí las frecuencias acumuladas como las calculamos en la tabla de frecuencia, entonces aquí ya nada más las copié. Teniendo estos valores, damos igual aquí en gráficos, le pedimos que va a ser una lineal, la ojiva es una gráfica lineal, le damos clic derecho para seleccionar los datos y en intervalo del gráfico le damos clic en la tablita, vamos a seleccionar los valores correspondientes al eje vertical, que serían los de la frecuencia acumulada porcentual. El nombre va a ser ojiva menor que, en Y así se queda, los valores del intervalo, y luego los de el eje horizontal serían los de X, de nuestros datos, y le damos a aceptar, y ahí tenemos ya la ojiva menor que. Vamos ahora con la ojiva mayor que. Aquí copiamos los valores de X, los de la frecuencia acumulada, y vamos a aumentar esta columna donde va a haber una frecuencia que se conoce como acumulada descendente porcentual. ¿Cómo se calcula esta? El primer valor va a ser el último porcentaje que tenemos de la frecuencia acumulada porcentual, que siempre va a ser 100. Entonces ese va a ser el valor que ponemos aquí en el intervalo ficticio. El siguiente valor, ¿cómo se calcula? Al 100 le restamos este 4 y me da 96. Después al 100 le resto este 11 y me da 89. Y así vamos obteniendo estos valores de la frecuencia acumulada descendente porcentual. Aquí yo lo hice con una formulita en Excel al 100. Le fui restando. Por ejemplo, aquí dice que le resté lo que había en la celda I8, que corresponde a este valor 19. 100 menos 19. El siguiente sería 100 menos el 39, es decir, 100 menos lo que está en la columna I19. Lo hice para poder copiar la fórmula y no estarlo haciendo yo la resta. Entonces ya al final esa es la que queda. Nuevamente, ya que tengo mis columnas, las columnas que voy a usar para mi gráfica van a ser esta, va a ser el eje vertical, y la primera de X, que va a ser el eje horizontal. Entonces le damos que queremos una gráfica lineal, clic derecho, seleccionar datos, intervalo del gráfico, van a ser los valores que van a ser del eje vertical, le ponemos de nombre ojiva mayor que, en Y no le ponemos nada, seleccionamos los valores de X, le damos a aceptar y ya tenemos ahí la ojiva. Quito este letrerito para que se vea mejor la gráfica. Y vean, ya ahí tenemos la ojiva mayor que. Ya lo único que queda es nuevamente, pues, el diseño de la gráfica. Por ejemplo, le digo que ponga los valores aquí encima. Le podemos poner, por ejemplo, que ponga las líneas de unión. O yo le puedo poner, por ejemplo, le voy a decir que quite esas rayas. Le pueden poner también sus títulos. El título al eje horizontal.
el título al eje vertical y ya ustedes le ponen el correspondiente título. Otra cosa, podemos hacer las dos ojivas en la misma gráfica. Aquí, por ejemplo, en la ojiva menor voy a poner la ojiva mayor. ¿Qué es lo que hago? Igual que hicimos con el histograma y el polígono, voy a insertar otra serie. Entonces le voy a dar aquí, seleccionar los datos, le digo que voy a agregar otra serie, que va a ser la ojiva mayor que, aquí en los valores de la ojiva mayor que en Y, recuerden que en Y vamos a poner los de la frecuencia acumulada porcentual, los seleccionamos y en el eje X pues van a ser los mismos que tenemos en X. Y le digo aceptar y vean cómo ya me aparecen las dos ojivas. Aquí sí ya me quitó el título porque tenemos las dos series, pero bueno, aquí en el diseño del gráfico se lo podemos agregar nosotros sin ningún problema. Ojivas, por decir algo. Y ya las pueden personalizar ustedes. Podemos agregar las etiquetas de datos encima para las dos ojivas. Y así es como se usa Excel para la realización de estas gráficas. Espero les sirva esta información. Hasta luego.